Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Primera de Timoteo. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vimos nosotros que la primera parte de Timoteo hablaba acerca de la doctrina. Si se dan cuenta, hablaba de advertencia contra la falsa doctrina. O sea, el libro de Timoteo es una carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para enseñarle cómo debe ser una congregación, un grupo que se empieza a formar. ¿Cuáles tienen que ser las bases o lo que le tiene que caracterizar a una congregación? Primer punto, la doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. O sea, si un grupo no tiene una base bíblica, una base sólida en los profetas, en Moisés, en la enseñanza de Jesús, entonces ¿para qué se reúnen? ¿Cuál es el propósito de su reunión? Si no hay quien puede enseñar, quien puede compartir, quien puede interpretar, quien puede abrir el corazón de las personas a través de la palabra, entonces se reúnen por reunirse nomás. Porque si no hay eso, fácilmente va a introducirse la herejía. ¿Qué es la herejía? La falsedad y la oposición, y van a empezar a aparecer los detractores. Y para terminar, el apóstol Pablo mencionó a algunas personas que se habían apartado de la fe. Por ejemplo, el versículo 18 del capítulo 1 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cómo le decía Pablo a Timoteo que quería que dirija y se encargue de la iglesia? A través de las profecías que se hicieron antes. ¿Cuáles serían las profecías? La vez pasada habíamos hablado, ¿será que hay una profecía que dice profecía sobre Timoteo? ¿O escritura para Timoteo? No, se refiere a lo que está escrito en la Biblia, a las palabras, a los profetas, a los salmos, a eso se refería. Entonces, vos si vas a dirigir a los hermanos de la iglesia, tenés que usar las enseñanzas que están escritas en los profetas. Y después, ¿qué le dijo? Antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Milites quiere decir acciones, ejecute, acciones, trabaje, dedicate. No vaya a desaparecer de estas cosas. Y después, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, dice. ¿Qué quiere que se mantenga? Fe y buena conciencia. ¿Qué es fe? Fidelidad a la Escritura. Si vos vas a dirigir un grupo de hermanos, tenés que tener fidelidad a la Escritura. Antes de tener fidelidad a una denominación, a un guiador, a un hombre o lo que sea, que no es que no hay que tener fidelidad ni a la congregación, ni al guía, ni a nada. Que conste, ¿no? No estamos diciendo que no hay que tener fidelidad
a tu iglesia, ni a tu congregación, ni a tus pastores. Pero antes de tenerle fidelidad a todas esas cosas, primero ¿a qué le tenés que tener fidelidad? A la Escritura, a la palabra. Fe en la palabra y buena conciencia. A ver, vos tenés fidelidad a la palabra, pero tu conciencia está sucia. Tu conciencia no está bien. Tenés fraudes, tenés cosas negativas en tu vida. ¿Vas a poder ministrar muy bien? No vas a poder. Sí o sí te va a pesar eso. No vas a poder hablar ni abrirte ante los demás. Por eso dos cosas fundamentales. Primero, militar en las profecías. Segundo, mantener la fe y la buena conciencia. Lo cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Algunos desecharon. ¿Saben qué es lo que desecharon? No es la fe. La buena conciencia desecharon. O sea, no les importaba lo que su vida era. Lo que había en su vida no les importaba. Si eran fieles a la palabra, aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Porque al desechar la buena conciencia, tuvieron que, su barco de fe se hundió. ¿Se puede decir así o no? Como vos no tenés buena conciencia, toda tu fidelidad a la palabra no te sirvió. Porque fue carga para tu vida. Por eso es importante eso. De los cuales son, y justo menciona dos personas, Himeneo y uno de mis tocayos, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Acá dice que le entregó a Satanás. La vez pasada ya habíamos hablado qué significaba entregar a Satanás. Simplemente ya no le presté atención. Les dije, bueno, si es que ustedes no quieren vivir conforme a la Escritura, el mundo es suyo. Tienen libertad, son libres. Simplemente. Entregarle a Satanás es simplemente dejarle que vivan como ellos quieren vivir. Dejarle que hagan lo que ellos quieren hacer. Eso es entregarle a Satanás. Entonces nosotros a una persona que no quiere cambiar, que no quiere tener buena conciencia, que no quiere ser diferente, que no quiere recibir la guía de la palabra, no tenemos por qué andar atacándole, ni maldiciéndole, ni diciendo hacia el infierno, son malditos, son esto, no. Simplemente puedes vivir más tranquilamente tu vida como que Dios te guíe. Que Dios te guíe. Entregarle a Satanás es como dejarle, porque el mundo por quien es controlado, por Satanás. Bueno, así habíamos, para tener un poquito un resumen de lo que era el capítulo 1. Capítulo 2, miren cómo comienza. Después de haber hablado de la doctrina, la enseñanza, la fidelidad a la palabra, la buena conciencia, ¿qué tiene que hacer el creyente? ¿Cómo se tiene que dirigir una iglesia? ¿Cómo tienen que vivir los miembros de una iglesia, de una comunidad? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Si es que una iglesia, y escúchenme bien esto, si es que una iglesia realmente está siendo guiada por la doctrina, por la palabra, por la escritura, sí o sí tienen que tener el deseo de orar y de rogar. Acá dice rogativas. Rogativas quiere decir rogar. ¿Ustedes han rogado alguna vez algo? ¿Rogar qué es? Yo no le voy a rogar a nadie. Así es nuestra característica, ¿no? Si no rogamos, hay más, vea pena. Si no escote, hay más, vea. Se puede caer, se deje. Lo que Dios está pidiendo es que a Él le ruegues. Pero dice a los hombres, le exhorta que le rueguen a Dios. Rueguen por los hombres, dice. Rueguen a Dios. Significa tipo en Jesús. ¿Qué significa ruegue entonces? Que nosotros le pidamos a Dios. Entonces, ¿cuándo ustedes se fijan que una persona le ruega a alguien? Cuando necesita mucho, ¿no? Por favor, lo suplicaron, rogaron de ayuda mía, sea coteteingo. Por favor, te ruego que me ayude, estoy necesitando, por favor. Así está, hasta se arrodilla alguno. Dios quiere que eso hagan sus hijos. Le rueguen a Él. Si tiene una situación muy terrible, rogale. Exhorta a todos que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Entonces, primero rogativas, oraciones. Y después de hacer tus rogativas, oraciones, le pida lo que necesita. Y con acciones de gracia quiere decir siempre dándole gracia.
te conceda o no te conceda la petición que le hiciste, siempre dándole gracias, dice. Siempre estando agradecido con Dios. Siempre diciendo yo, gracias a Dios, tengo lo que tengo, vivo como vivo, soy lo que soy, hago lo que hago. Siempre por gracia de Dios. Eso tiene que haber en el corazón. Pero normalmente, ¿qué pasa? Bueno, si este tema ahora Dios no me dice. No, este tema es arrogando y coimba de así que no, se endurece el corazón. Se queda como aislado, como parece que no existe Dios o no existe nada de las cosas de Dios. Eso Dios quiere que una congregación tenga. Acciones de gracia. Después, versículo 2. Acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué significa eminencia? Personas que están al servicio de nosotros o están a nuestro servicio. ¿Entienden lo que, por ejemplo, puede ser una autoridad, un político o un pastor, una guía, alguien que está a nuestro servicio? Un jefe de barrio, jefe de comisión, director de colegio, todas las personas que tienen algún cargo que están ejerciendo para servirnos, Dios quiere que nosotros hagamos oraciones por él. Pero ¿qué es lo típico que hace la gente? Criticar. A la gente. ¿Será que en esa época todos los políticos, toda la eminencia eran todos fieles, eran todos honestos o había corrupto entre ellos también? En esa época eran corruptos. Súper corrupto. Los políticos de esa época eran súper corruptos. Pero el apóstol Pablo le pide a las personas, a Timoteo, que le enseñe a la congregación que hagan oraciones por los reyes y por todos los que están a su servicio, al servicio de la sociedad. Pero la pregunta que yo me hago es esto ahora. Si yo fuera Timoteo, le preguntaría al apóstol Pablo, ¿y esto es bíblico? ¿Esto está en alguna parte de la Biblia? Ya que vos me decías, apóstol Pablo, que yo tengo que seguirle a los profetas, militar conforme a los profetas, dame prueba de que los profetas hablaron estas cosas. ¿Será que hay? Versículo 3, después vamos a ver esa parte. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahí Pablo está diciendo que esto no viene de mí, esto viene de Dios. Esto es lo que Dios quiere y le agrada. Vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Esto era cuando el pueblo estaba siendo llevado cautivo a Babilonia. Normalmente los que son llevados cautivos, ¿qué corazón tiene hacia los que le llevan cautivo? Le odian y se sienten mal, se sienten muy miserables. Pero fíjense lo que pasó acá. 29:1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemanía, hijo de Hilcía, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas. Fíjense lo que le está diciendo a todos los que están cautivos en Babilonia, que tienen que hacer. Versículo 5. Edificad casa y habitadla y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Esto le está diciendo que tienen que hacer en Babilonia. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. ¿Se dan cuenta que le está diciendo? Cásense, hagan para su casa, planten, vivan. Así le está diciendo, ¿no? O sea que anipeña amarga, anipeicó amarga. Esto es una sombra de lo que Dios también quiere para nosotros.
Cuando vivamos en esta tierra, ¿qué quiere que hagamos? Que vivamos amargados, que vivamos diciendo, no, el mundo se va a acabar ya, ya no hay esperanza, hay que esperarle solamente al Mesías. ¿Así quiere que vivamos? No. Que lo que Dios, el tiempo que le esperemos, hagamos lo que tenemos que hacer. Versículo 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué le está diciendo Jeremías que tiene que hacer? Procuren la paz, o sea, no sean rebeldes, no hagan motín, no se comporten mal, vivan tranquilamente. Aunque lo que van a tenerle ahí son sus amos, ¿no? Ustedes van a ser esclavos. Nosotros también, la realidad, somos esclavos de este sistema, ¿sí o no? Somos esclavos de este mundo. Pero Dios quiere que andemos rebelándonos con el mundo. Maldito mundo, ustedes todos van al infierno. Así quiere que le digamos a la gente que andamos haciendo escándalo, andemos diciendo por ahí, todos son pecadores, van al infierno. ¿Así? No. Dios quiere que nosotros oremos por la gente, nos comportemos bien con la gente, le tratemos bien a la gente, hablemos respetuosamente a la gente. Eso Dios quiere que hagamos. Hagamos nuestra vida, nos casemos, tengamos hijos, así Dios quiere. Entonces, esta misma cosa le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, porque las iglesias que Timoteo iba a formar, ¿en qué lugar estaban? En el extranjero, no estaban en Jerusalén. Y pasaba, dentro de poco, todo ello, sabía ya que iban a ser todos llevados, esparcidos por todas partes. Versículo 8, ¿no? Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho el Señor. Entonces, no crean a la falsa doctrina de la gente, a los falsos profetas que van a empezar a decirle, no, no es así. En el tiempo de Jesús había un grupo que se llamaba los celotes. Y muchos de ellos, por ejemplo, dirigieron grandes grupos de personas para rebelarse contra los romanos. En ese tiempo los celotes hicieron la guerrilla, la revuelta. ¿Y qué causó eso? Que muchos israelitas, muchos judíos hayan muerto. La causa por la cual se destruyó el templo, ¿cuál fue? Porque los celotes se rebelaron contra Roma y entonces se destruyó todo. Jesús nunca le enseñó a ellos que se opongan a los romanos. Por eso ellos no le aceptaban a Jesús como Mesías. Porque ellos querían un Mesías rebelde, o sea, revolucionario, que haga guerra. Pero Jesús, ¿cómo vino? ¿Qué le enseñaba a los discípulos? Tengan amor, ámenle a los extranjeros, ámenle a su enemigo. Por eso el fariseo muchas veces no le entendía qué es lo que quería decir esto. ¿Por qué? Esa sería la única manera que ellos puedan distinguir la diferencia entre ustedes, entre ellos y ustedes. Cuando vean el amor que tienen entre unos a otros. Eso era muy importante entender. Entonces vemos que el apóstol Pablo está sacando de los profetas esto. No solamente de los profetas, también Jeremías sacó de la ley de Dios. Porque también está escrito que cuando ellos sean esparcidos, si ellos vivieren conforme al mandato de Dios y vivieren conforme a la enseñanza de Dios, Dios les prosperaría y les bendeciría en donde quiera que habiten, dice. Así está escrito. Volvamos a Timoteo. Entonces podemos entender, versículo 3, porque todo es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, versículo 4, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A ver, ¿qué quiere Dios que le suceda a los hombres? Que sean salvos. Bueno, si está diciendo que tenemos que hacer rogativas oraciones por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente, es porque a través de eso la gente va a poder ver la diferencia que hay. Mira cómo son estos creyentes, mira cómo viven ellos. Quieta, reposadamente, no farreando, no robando, no mintiendo. ¿Y qué corazón van a empezar a sentir? Salvos quiere decir salir de perdición hacia la bendición. Eso es salvo.
Cuando dice que Dios quiere que todos sean salvos, quiere decir que todos los hombres salgan del mundo contaminado en que están. ¿Y qué es lo que va a hacer que ellos quieran salir de ahí? Cuando vean que nuestra vida es diferente, que nosotros no vivimos como ellos, que nosotros no estamos muriéndonos todos de enfermedades producidas por mala alimentación, que nosotros no estamos teniendo problemas de estafa, de engaño, no estamos viviendo corrompidamente. Al ver nuestra vida, ellos van a tener un corazón diferente, ¿sí o no? Una mentalidad diferente. Pero si ven que nuestra vida es igual o peor que ellos, ¿qué van a querer? No, hay cosas de voy a vivir nomás como vivo mi vida. Creyente o peor de ese. Y ñaña, y monta, y cachafa, y ya. Todas las cosas pueden decir por nosotros. Quiero ver un texto que el apóstol Pablo mencionó en Deuteronomio capítulo 4. Miren lo que dice ahí. Versículo 5. Deuteronomio 4, 5. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán. Fíjense lo que dice ahí. Ellos oirán que estamos viviendo la palabra de Dios. No es que van a oír lo que le vamos a enseñar. ¿Qué es lo que van a escuchar ellos? ¿Qué van a escuchar? ¿La enseñanza que le vamos a dar? ¿O que estamos viviendo conforme a la enseñanza? ¿Qué van a escuchar? Que estamos viviendo conforme a la enseñanza. No es importante enseñarle lo que dice la Biblia. Es importante mostrarle la enseñanza que dice la Biblia a través de nuestra vida. ¿Entienden, no? Versículo, sigamos, ¿no? Esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, ellos van a entender que a través de la vida que nosotros llevamos, hay alguien que nos está instruyendo, hay alguien que nos está enseñando cosas correctas, y por eso van a decir, gente sabia. Timoteo capítulo 2. Bueno, entonces estamos en versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo pueden ser salvos? Y hay que predicarle, hermano. Ya predica. Predica la palabra. ¿Será que así nomás van a ser salvos? No, tenés que vivir esa palabra. Tenés que ser ejemplo. Cuando dice la Biblia ser luz, no se refiere solamente a hablar y decir, sino a ser. Si ven la persona, tu vida manifestada a través de la Escritura, van a creer que lo que dice la Escritura es cierto. Entonces van a poder ser salvos. O sea, vos le estás condenando a una persona cuando decís que lee la Escritura, decís que cree la Biblia, pero le mostrás otro tipo de vida, vos le estás condenando a esa persona. Recuerden esto. Están siendo culpables de que muchas personas no crean en la palabra de Dios. Eso Dios dijo a los israelitas. Ustedes blasfeman mi nombre con sus vidas. Porque la gente dice, estos no son hijos de Israel, estos no son los hijos del Señor. ¿Por qué viven así? Mañana mira, hijo de Dios, ¿cuál primero ojalá tangara pulcueri? Primero ellos detrás de los ídolos. Primero ellos detrás de la codicia, detrás de la envidia, detrás de todos los afanes del mundo. ¿Cuál es el primer lugar ahí? Primero en la fila. Así, buscando las cosas del mundo. Supuestamente. Pesante hoy, ahora. Se van a burlar. El nombre de Dios va a ser burla. Si alguien se burla de Dios porque está viendo tu vida corrupta y corrompida, vos vas a rendirle cuenta a Dios. Así está hablando el apóstol Pablo. Por eso, Timoteo, te pido que tu conciencia, tu fe sea firme para el Señor. Bueno, quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Bueno, recuerden que salvos es salir del lugar de condenación. Una vez que vos le podés empujar, o sea, hacer entender a la persona que el lugar donde está es malo, y ellos vienen al lugar de rescate, que necesitan conocimiento de la verdad. Ahí recién le podés enseñar la Biblia. Ahí recién le podés explicar la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Eso le está diciendo Timoteo. Por eso, Timoteo, la gente va a mirar tu vida, la gente va a mirar tu conducta, la gente va a mirar tu comportamiento entre los demás. Una vez que observe eso, eso le va a atraer para que ellos quieran venir hacia ti, y ahí vos le puedas enseñar la Escritura. Ahí está. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos Dios dice que hay? Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores hay? Un solo mediador. ¿Qué es mediador? Es el que pueda hacerme llegar hasta ese Dios. No hay otros mediadores. O sea que no necesitamos entonces pensar que la iglesia tal es lo que me puede hacer llegar hacia Dios. O el pastor tal, no, ni la campaña tal, ni el seminario tal. Solamente un mediador, Jesucristo es. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo puede hacerme llegar hasta Dios? Fíjese lo que está saliendo acá. Estábamos hablando que Dios quiere que todos sean salvos, que todos salgan de ahí. Primero hablábamos de que Dios quería que todos hagan rogativas, oraciones. Clamen, pidan por el pueblo para que puedan ser rescatados del mundo perdido. Entonces puedan entender a ese mediador. Bueno, el apóstol Pablo está enséñale a la gente que solamente a través de Jesucristo ellos pueden llegar hasta el Rey Celestial, hasta el reino de los cielos. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya está hablando que ya se explicó todo, ya te explicamos todo lo que hizo Jesús, cómo vino, murió en la cruz, derramó su sangre, pagó el precio de nuestro pecado, resucitó, enseñó a sus discípulos, todo esto que nosotros ya conocemos, ya a su debido tiempo se te explicó todo. Pero hay una cosa muy interesante. ¿Cómo es que Jesucristo puede ser mediador entre Dios y nosotros? ¿Qué palabra Él le dijo a sus discípulos? Y esto vamos a ver en Juan, un ratito. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. Si yo digo que no, yo no necesito de hombre para mediar ante Dios, directamente con Jesucristo voy a hacer el trato. A ver si es cierto así. Se no ha contenido ahí hombre, Dios, Jesucristo ni le hace trato. A ver qué es lo que Jesucristo quería que hagamos para hacer trato con Él. Miren, versículo 15, 14, 15. Primero vamos a leer desde el 12 para entender. 14, 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, dice. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, si vos crees en Jesús, lo que Él hace, mayores vas a hacer, dice. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? ¿Qué obra está haciendo? En este momento, ¿qué obra está haciendo? Está predicando, está anunciando la palabra. El que cree en Él, ¿por qué dice que va a hacer mayores? Porque a medida que vos crees en Él, vas a tener más oportunidad y más tiempo de anunciar esta palabra. En el caso del apóstol Pablo, él creyó en Jesús. ¿Y por qué hizo mayores obras que Jesús? Porque llevó el evangelio a más distancia y a más lugares. Porque el Padre estaba con él. Así está hablando. Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Recuerden que nombre quiere decir en mi estilo de vida o en mi enseñanza. No solamente el nombre de Jesús, usar el nombre, sino cuando vos decís el nombre, quiere decir que está manifestando la enseñanza y la vivencia de Jesús. El nombre representaba eso. Nosotros hemos quedado con el pensamiento de que el nombre de Jesús es el nombre de Jesús. Por eso muchas personas utilizan nomás el nombre de Jesús, pero no viven como Jesús ha vivido. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si realmente nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, para que esté con nosotros el consolador, el que nos dé la fuerza. Versículo 21, vamos a saltear. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Recuerden lo que dice en 1 Timoteo, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí o no? Ahora Jesucristo está diciendo, ¿cómo es que el Padre se va a manifestar a nosotros? ¿Cómo es? Que dice otra vez, vamos a leer por si no entendimos. El que tiene mis mandamientos, esto dice Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres dice esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué le parece? Entonces, si yo realmente digo, yo con Jesucristo nomás voy a hacer trato, entonces tengo que guardar sus mandamientos. Está bien, hagan trato solamente con Jesucristo, no hagan trato con ningún hombre. Pero ¿qué es hacer trato con Jesucristo? Guardar sus mandamientos. Y en uno de sus mandamientos está, ámense unos a otros. No aborrecerle a otra persona, no rechazarle a otra persona. ¿Será que el que dice yo guardo los mandamientos pero le rechaza a su semejante, cumple la palabra de Dios? La misma palabra dice que no es así. El que dice que ama a Dios y aborrece a su semejante es mentiroso. Después, 22. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que se va a notar que vos estás con nosotros y no con los demás? Le dice Judas. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La diferencia va a ser que yo voy a vivir dentro de él. Entonces, si Jesús y el Padre viven dentro de mí, ¿qué creen ustedes que tiene que ser mi carácter? ¿Cómo tiene que ser mi comportamiento? ¿Con mala conciencia o con buena conciencia? Buena conciencia, con fe. Todo lo que va a salir de mí va a ser igual a lo que quiere el Padre, porque están en mí. Esa va a ser la prueba, dice. Versículo 23 dice, 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. El que no me ama, ¿cómo se le descubre al que no le ama a Jesús? No diciendo, no te amo Jesús, no te amo Jesús. No guarda mis mandamientos. No le gusta mi palabra. No cree lo que yo le digo. Siempre está en otro lado. Siempre escucha, pero no cree. Escucha, pero no le... Viste que en Isaías dice que yo vendré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y después que dice, y que tiembla a mi palabra. Dice. O sea, cuando vos escuchás la palabra de Dios ya te da así. A una vez ni no entendés muy bien, pero ya acepta, ya cree. Por ejemplo, ahora salió que las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, sacó su decreto, su comunicado de que los embutidos y la carne conservada producen cáncer de colon y de recto, ¿no? Y la gente, ¿cómo quedó? Dios, todos están atemorizados. Pero la Biblia, ¿hace cuánto que enseña eso? ¿Hace cuánto tiempo? Pero ¿quién le tiene temor a lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice, no hay problema. O si la Organización Mundial para la Salud dice, es palabra santa, palabra verdadera. A mí que me ve chorizo ni pancho de me embupen de familia. ¿Por qué? Porque Organización Mundial para la Salud y que no vale. ¿Qué le parece? Sí. La Biblia nos estaba advirtiendo hace mucho tiempo de estas cosas. Y si la gente quiere creer más en el hombre que en Dios. Cuando escucha la palabra de Dios no le parece grave, no le parece terrible. Pero cuando escucha amenaza de hombre, tiene terror. ¿Sí o no? Si un hombre la amenaza, así tiembla todo. Qué triste. Bueno, terminemos Timoteo.
El versículo 6, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo está diciendo, yo tengo autoridad para anunciar lo que estoy hablando. Esto es muy importante. Decir que tener autoridad es como, se puede manifestar como sinónimo de altanería o no. Pero ¿cuál es tu garantía para que vos digas que tenés autoridad? ¿Qué es lo que te avala? ¿Cuál es tu garante? Que yo tengo autoridad para decir lo que estoy diciendo. ¿Cuál es? Dos cosas hay. Acá dice fe y verdad, dice. ¿Cuál es la garantía para que vos puedas decir que tengo autoridad para predicar esto? Tenés que tener fe y verdad. ¿Qué es fe? Fidelidad a la Escritura. ¿Y qué es verdad? Que esa fidelidad se tiene que ver en tu vida. Si no, no va a ser verdadero. No, es verdad lo que ese Señor dice, porque Él dice, ¿se acuerdan de lo que Jesús le dijo por los fariseos? Dicen, pero no hacen. Tienen aparentemente fidelidad a la palabra, pero no se ve eso como verdad en su vida. Por eso no hay autoridad. Un último versículo quiero mostrarle y termino. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Un día le reclamaron a Jesús acerca de su autoridad. Y fíjense lo que él le dijo. Ya, Lucas capítulo 20, versículo 1. Sucedió un día que enseñando Jesús en el pueblo, en el templo, y anunciando el evangelio. ¿Qué estaba anunciando Jesús? El evangelio, la buena nueva. En el templo llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Sí le hablaron, ¿no? ¿Por qué esto le dijeron? Ustedes saben que cuando en esa época una persona habla, enseña, tiene que de algún lado haber recibido esa ordenanza. Alguien le tenía que haber enseñado. Si no, vos no podés estar enseñando nomás. Tenías que haber sido instruido por algún rabino. Si vos decís, el Espíritu Santo me reveló, nadie te va, todos te van a tratar de loco. ¿Entienden? Entonces, realmente Jesús ya tenía este entendimiento. Él no venía de ninguna escuela. Pero ellos le preguntaron, entonces era muy importante lo que él tenía que responderle. ¿Con qué autoridad? Si él no podía dar una palabra concreta, podía ser acusado de falso predicador. Aunque lo que esté diciendo era la verdad. La garantía de Jesús era la gente. La gente escuchaba y decía, este sí tiene autoridad, decía. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la cual la gente decía que tenía autoridad? Él era fiel y mostraba lo que estaba enseñando. Vivía lo que estaba enseñando. Por eso la mujer que tocó su manto entendió, este es un hombre verdadero porque está viviendo la Escritura. Este me puede sanar, según la Escritura. Ella creía en la Escritura también en ese momento. Fíjese lo que dice acá. Dinos con qué autoridad, versículo 2, hace estas cosas. ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y yo antes me preguntaba, ¿qué tiene que ver esta pregunta? ¿No? Antes me preguntaba, ¿por qué le dice el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Qué tiene que ver? Juan era un hijo de sacerdote, ¿sí o no? Su papá se llamaba Zacarías. Él era a él no le podían discutir de quién era de dónde viene su enseñanza porque era hijo de sacerdote. Tenía autoridad. Pero él no se contaminó con los fariseos ahí en Jerusalén. Él fue y predicó en el desierto, como los esenios. Él anunciaba la palabra y mucha gente le siguió. Y él, ¿por qué él tenía autoridad? Porque él no se mezcló con los hombres. O sea, y él, su vida era el mejor ejemplo para demostrar lo que estaba predicando.
No sé si me entienden. Su vida era. Nunca, ni siquiera usaba la ropa que se fabricaba en Jerusalén. Ni siquiera comía la comida que comían en Jerusalén. El que comía miel y langosta, dice, y se vestía de ropa de camello. ¿Por qué hacía eso? Porque él no quería contaminarse con los judíos. Y los judíos saben muy bien por qué. Porque ellos estaban profanando el templo. Ellos estaban dejando que romanos usen el dinero del templo para sus fines políticos o sus vicios, y ellos también sacaban su tajada y había todo un robo ahí. Ellos sabían eso. Pero ellos ahora están queriendo preguntarle a Jesús con qué autoridad hace esto. Entonces, cuando Juan predicó, todo el pueblo entendió que él era un profeta de Dios. Todo el pueblo comprendió que él hablaba de parte de Dios. Él le instruyó a soldados, instruyó a publicanos, instruyó a mucha gente. Sale en la Biblia, ¿no? Él le enseñó. Inclusive él fue el único que se atrevió a desafiarle al rey Herodes. A decirle la vida que está llevando es una vida contra la ley, contra los mandamientos, y por eso él tuvo que morir. Él murió predicando o desenmascarando a un falso rey. Y eso sabían los judíos. Los judíos estaban orgullosos de Juan el Bautista. ¿Sabían eso? Entonces, Jesús le pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Vamos a ver qué respondieron ellos. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, versículo 5, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Porque cuando Juan le hablaba a los fariseos, ellos dicen en otra parte de la Biblia que rechazaron el bautismo de Juan, dice. ¿Qué quiere decir rechazar el bautismo de Juan? Bautismo quiere decir dejar tu vida corrupta y comenzar una vida recta. Eso quiere decir el bautismo. Ellos se bautizaban como símbolo de que vamos a dejar esta vida sucia y vamos a regresar a la vida que Dios le agrada. Y si toda la gente estaba de acuerdo con que Juan predicaba la verdad, con que Juan vivía la verdad, Juan le desafió a ese rey corrupto, ¿por qué los fariseos no le aceptaron? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen? Porque ellos estaban viviendo suciamente. Ellos estaban viviendo corrompidamente. Si ellos le aceptan a Juan, entonces tienen que rechazar esa vida falsa que están llevando. Y entonces ellos se hicieron el ñembotado. Entonces, ¿por qué nos va a decir, por qué no le aceptamos? Si decimos que vino del cielo, ¿qué quiere decir que vino del cielo? Que lo que él enseñaba era bíblico. Eso quiere decir. Hay que entender bien. Cuando hizo vino del cielo, quiere decir que él hablaba lo que es de la Biblia. Porque ¿qué es lo que vino del cielo? La ley, los mandamientos. Después, entonces, discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. O sea, no le quedaba. Ahora sí decimos, era un falso profeta. ¿Qué? Toda la gente ahí estaba pendiente. Juan, falso profeta, el único que se atrevía a desafiarle a ese rey corrupto, y usted, ahí le van a apedrear todo. Entonces, estaba entre la paz y la pared. No sabemos. No sabemos, le dicen. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Claro, la misma cosa que ustedes están haciendo con Juan, ahora están haciendo conmigo. Si me responden de dónde vino la enseñanza de Juan, el bautismo de Juan, yo les voy a responder. Si le dicen de Dios del cielo, el que va a decir, ¿quién me da la autoridad? La Biblia, la Escritura, de Dios también viene, ahí está. Ustedes mismos han respondido la pregunta que me han hecho. Así les diría, pero ellos se quedaron callados, no les digo tampoco. Así ocurría. Bueno, ahora sí terminamos Timoteo. Primera de Timoteo 2 entonces. Entonces, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ya como yo tengo autoridad a través de la fe y a través de la verdad y a través de lo que enseño viene de Dios, les pido algo, dice él. Quiero que, esta es una enseñanza para Timoteo, quiero que enseñes esto. Los hombres oren en todo lugar. Tienen que reunirse para orar. ¿Haciendo qué? Levantando manos santas. Así,
Cuando algunos veían que en algunas iglesias levantan sus manos. ¿Saben qué significa levantar las manos? Quiere decir que yo no tengo nada que esconder delante de Dios. Quiere decir que realmente yo quiero que mi vida sea transparente ante las personas. Quiere decir que Dios, vos me estás observando. Por lo tanto, poder recibir mi oración. ¿Se acuerdan cuando peleaba Amalek con Israel? Moisés levantaba las manos. Y después estaba así. ¿Qué le estaba mostrando? Mi pueblo está peleando con sinceridad. Está peleando con corazón abierto. Pero después él dice que bajaba sus manos. ¿Y qué pasaba? Amalek triunfaba. La sinceridad estaba terminando. Ya empezaba el pueblo a esconderse. Dios no podía trabajar más ahí. Entonces, ¿qué hicieron los ayudantes? Llamó por allá y para y no, lo de ayudar, porque uno hasta cuándo puede levantar su mano así. ¿Cuánto tiempo puede tener así tu mano? ¿Cuánto crees? Yo ya me estoy cansando. Más de 10 minutos no vas a poder tener así tu mano, aseguro. Sí. Eso quiere decir que nosotros no podemos estar solos siempre con sinceridad. Necesitamos la ayuda de otro para ser sincero. Yo no puedo decir que yo soy sincero. Otro tiene que ayudarme para que yo siga siendo sincero. Por eso los hermanos se necesitan unos a otros. ¿Entienden? ¿No? Ni mismo Moisés podía estar mucho tiempo con sinceridad. Se cansa uno de ser sincero. Tarde o temprano quiere otra vez esconderte. Satanás te quiere otra vez meter en oscuridad. Yo les pido, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas. Como dice, sin ira ni contienda. Santa quiere decir separado de todas cosas, toda corrupción. Ira, no vivan con enojo ni peleas. Eso tiene que ser la característica del Hijo de Dios.